Bien, continuamos con el conversatorio con Franklin Vázquez. Estamos hablando de lo que es un programa de gobierno para desarrollarlo a partir del periodo del año 2012, en el periodo 2012-2016, y que a partir de ahí sea como una punta de lanza sobre el desarrollo de la MIPYME definitivamente, porque todos estamos conscientes de que la MIPYME en el país y en el mundo entero aportan una gran cantidad de empleos, incluso son las que pueden comenzar y seguir con el desarrollo y el mantenimiento de empleo en cada país. Entonces nosotros hemos hablado que las MIPYME necesitan financiamiento, necesitan tecnificación y necesitan conocimiento. Ahora bien, yo recuerdo, Terrero y Franklin, que en programas anteriores yo he dicho que yo no sé por qué este país ha dejado que el desarrollo se vea solamente en unas o dos ciudades del país. Me explico. Nosotros vemos a la ciudad de Santo Domingo muy bien desarrollada, vemos a Santiago desarrollándose, un poco también a Higüey por su turismo, etc. En un momento Puerto Plata también. Un momento fue Puerto Plata, ya no es tanto. Bueno, el asunto es que aquí, en cierta manera, no aprovechamos lo que son las riquezas regionales. Independientemente de que, como yo dije también en esos programas anteriores, nosotros ni siquiera hemos aprovechado nuestras riquezas de suelo, nuestras riquezas de recursos no renovables, como son nuestros metales, el oro, el níquel, etcétera, para tener una reserva, ya sea en dólares o ya sea en el mismo metal, para que en el futuro nosotros podamos desarrollar industrias que sustituyan esa riqueza. Pero no queremos irnos ahí. Cuando tú hablaste de regionalización, Franklin, yo recordé ese programa, yo decía, pero señores, ¿por qué que nosotros no hacemos un desarrollo regional para que los sureños no tengan que venir a Santo Domingo a ver cómo viven? Para que los norteños no tengan que ir a Santiago y a Santo Domingo para ver cómo subsisten? Para que los del este, o sea, si nosotros tenemos riquezas, si somos un país bendecido y tenemos riquezas regionales, por así decirlo, y tenemos, diríamos que potencialidad de desarrollo, ya sea turismo, ya sea agropecuario, ya sea de agricultura, ya sea en términos estratégicos geográficos, ¿por qué no lo hacemos? Y eso solamente se debe hacer a través de pequeñas, medianas y microempresas. Entonces, cuando tú hablaste de eso, dices, yo quisiera, Franklin, que más que exigirle a un gobierno, yo creo que nosotros, como decía Terrero, no dejárselo todo al Estado. Yo creo que estamos obligados, tú que eres especialista, a tratar tal vez de exponer, de hacer una exponencia, que puede ser a través de este programa, o tú organizar una conferencia, y entonces, es una buena idea. Entonces desarrollar una especie de decir, mire, en este tipo de regiones, yo creo que los gobiernos tienen que desarrollar esto así, así, así. O sea, ahí fue que me dio la inquietud cuando Terrero dice, no se lo dejemos todo al gobierno, porque al final los gobiernos tienen técnicos que no necesariamente son muy especialistas o muy conocidos, si son más políticos que eso, y ellos más bien son gente que se acostumbran a dirigir cosas, no a emprender cosas. Entonces nosotros que sí somos emprendedores, podríamos hacer eso. Sí, definitivamente, pero tú tienes tres problemas fundamentales en eso. Primero, tú tienes un problema histórico. Históricamente, este país se ha desarrollado en enclaves. ¿De acuerdo? Es decir, ha sido la naturaleza. Y cuando tú analizas la economía dominicana a través del tiempo, te das cuenta de eso. El segundo elemento es que aquí se dio un proceso de industrialización. Y ese proceso de industrialización se dio básicamente en la ciudad de Santo Domingo y un poco en Santiago. Y eso también sesgó de alguna manera lo que era el desarrollo del país. Pero tercero está Trujillo con las empresas del Estado. Trujillo creó todas las empresas del Estado alrededor de la ciudad de Santo Domingo. Entonces eso también te sesgó de alguna manera lo que es el desarrollo. Y no se pensaba básicamente en pequeña empresa porque no había estímulos para eso, ni había condiciones para eso. Y culturalmente nosotros fuimos adaptando eso. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo contigo en que aquí hay condiciones en Barahona, en San Juan, en Puerto Plata, en San Francisco, en La Romana, para tú hacer desarrollo local. Claro. Sí, ese desarrollo local es no solamente necesario, sino factible y posible en el mediano plazo. No en el corto plazo, no es resolverlo mañana, en el mediano plazo, pero tú tienes que hacer un plan. Y eso que yo estoy planteando aquí es parte de lo que tú puedes hacer con esa regionalización del desarrollo a través de la pequeña y mediana empresa. Pero yo no quiero irme de acá sin hablar de lo que es una propuesta
que para mí me parece una de las propuestas de lo que nunca se ha hecho más interesante y que vendría a resolver un problema grave, que es el establecimiento de un fondo de capitalización con participación accionaria de las MIPYMES. Estoy hablando fondo de capitalización con participación accionaria de las MIPYMES. ¿Qué yo digo? Yo a ProMIPYME lo transformaría. Esa transformación es quitarle la parte financiera y dejarle la parte de asistencia técnica. Esa parte financiera me la llevo a lo que es ese fondo de capitalización. Y ese fondo de capitalización, los micro, pequeños y medianos empresarios van a ser socios. Se van a aportar. Van a aportar. Pero ¿cómo van a aportar? A través de la tasa de interés que pagan. Quiere decir eso, que si ellos pagan por sus préstamos un 15%, un 1% iría al fondo de capitalización. Es un retorno. Un retorno. Pero no, pero ellos pagarían igual su tasa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de esto con lo que se ha planteado hasta ahora y que no se ha hecho mucho? Es que ellos son compromisarios con ese fondo. ¿Quién lo va a manejar? Ese fondo sería tripartito. Ese fondo no sería ni del Estado ni de la MIPYME. Sería manejado de manera tripartita. Y ese fundamentalmente sería para garantizar también los préstamos que se den en la banca. Inclusive, dos cosas que para mí son también factibles y posibles y necesarias, es que la banca internacional, y más que la banca internacional, los organismos internacionales puedan aportar a eso como fondo. Entonces en ese fondo tripartito estaría un representante de la banca, porque eso significa unos fondos de espinoración. No tanto de espinoración, no estamos hablando de espinoración, estamos hablando como especie de garantía. Es un fondo mutuo, sí, correcto. La diferencia aquí es que el empresario, el pequeño empresario, va a estar preocupado porque funcione. ¿De acuerdo? Porque funcione ese fondo. Pero dijiste algo, o sea, que esto va a ser parte de una garantía hacia la banca. De parte de una garantía hacia la banca. Hacia el préstamo. Lo que quiere decir que la tasa de interés que van a tener los pequeños y medianos empresarios va a ser menor. ¿Por qué? Porque el dinero está garantizado y ellos hay menos riesgo. Exactamente. Y ellos mismos están contribuyendo a través de ese mecanismo con aportar a ese fondo de capitalización. ¿Tú crees que va a ser poquito? No será poco ese fondo de capitalización. No creo que habrá un aporte adicional o inicial de cada quien. Es que ProMIPYME tiene ahora una cartera que anda por los 2.000 millones y cuidado. Y el gobierno pudiera también aportar un poquito más, y los organismos internacionales preocupados también por el tema pudieran estar aportando. Inicial. Si yo preveo que nosotros con ese fondo de capitalización pudiera iniciar con unos 5.000 millones, que no es nada despreciable tampoco. Sí, pero eso también garantizaría, me parece a mí, que hay mucha gente aquí abajo que no tiene capacidad de crédito y que a través de fondos sí podrán. Exactamente, podrían accesar, porque para mí la diferencia está en que el microempresario, el pequeño empresario, el mediano empresario se va a hacer compromisario de que ese fondo de capitalización se mantenga, porque él es dueño también. Y a él le conviene. Y a él le conviene, y él se hace de alguna manera también corresponsable por lo que suceda ahí. Y el último elemento que quiero aportar de lo que es la propuesta de nosotros con relación a lo que nunca se ha hecho, a partir de lo que establece, de lo que plantea el licenciado Danilo Medina, es la innovación de la MIPYME a través de su relación con las universidades. Sí, yo creo que ese acercamiento, las universidades a nivel del mundo son las que han posibilitado la innovación. Y la innovación te lleva a mejorar productividad y a mejorar competitividad. Aquí no ha habido nunca un programa global, general, que acerque a las universidades a las micro, pequeñas y medianas empresas, que no sea a través de capacitación y pequeños cursos. No. ¿Y cómo sería ahí? Estoy hablando investigación. Estoy hablando de investigación. ¿Qué están produciendo las pequeñas empresas? ¿Cómo se pueden innovar las pequeñas empresas? ¿Qué cosas tienen que hacer las empresas pequeñas para innovarse, renovarse, mejorar? ¿Desarrollar cátedra basado en eso? No, estamos hablando de procesos de investigación que te den información de cómo innovar. Y esa innovación entonces tú haces programas pilotos con las pequeñas empresas para implementar los resultados de esas investigaciones y de esos estudios. Serían programas educativos de 6 meses, 1 año, etcétera. Más que programas educativos, de ahí sacaríamos asistencia técnica y probablemente asistencia tecnológica también. Es decir, eso realmente vendría a transformar todo lo que es el sistema de funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas en este país. Sí. Al final yo digo que, y vuelvo y reitero, si Danilo se quiere casar con la gloria, fuera de las pasiones políticas, yo creo que el gobierno que viene tiene que ser creativo, el gobierno que viene tiene que ser innovador, y el gobierno que viene tiene que ser
particularmente compromisarios con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. El mundo no anda bien y el mundo está trayendo problemas y shocks laborales de amplia base. Y de la única manera que estos países y la República Dominicana de manera particular va a salir del problema en que está en términos de generación de empleo es a través de invertir en la pequeña Franklin, al margen de ese análisis, ya estamos terminando, pero yo creo que una persona como tú, con la capacidad y la experiencia que tiene en el ramo, debería aprovechar más ese segmento, porque no creo que nadie esté trabajando en esa organización. Y como tú como empresario... O sea, que desarrolle la tesis un poquito más... Sí, sí, no, y trabajarlo, y agruparlo, y ayudarlo. O sea, es un pie de amigo importante. No, y no estaría mal que haga lo que se llama los empresarios de la MIPYME con Danilo. Hay muchos ya empresarios con sí, Danilo. Son tantos, ¿verdad? Que ahí hay un triunfo, hay mucho movimiento ya. Un triunfo garantizado. Muchos movimientos que están con Danilo. ¿Cuál es la población de MIPYME aproximadamente, empresas? No, es que si tú no tienes un censo, no hay una... Se habla de 500,000, 600,000, pero yo hay una especulación. Ninguno de esos datos lo creo, porque esos datos no son reales si tú no haces un censo. Pues hace censo antes de las elecciones, a ver cómo hacemos el asunto. Bueno, vamos a buscar lo cual. Bien, amigos, muchísimas gracias por su atención. Hemos tenido un conversatorio con Franklin Vázquez, economista y especialista en MIPYME. Y él nos explicó, como ustedes ven, lo que es la adaptación del programa de gobierno a lo que es el desarrollo de la MIPYME en un programa de gobierno que ojalá que tengamos a Danilo Medina presidiendo el gobierno del 2012-2016. Gracias por tu atención, nos vemos en un próximo programa. Y gracias por venir. Gracias. Buenas noches.